Yo creo que fue unos años atrás, creo que fue unos 2 años atrás, que les enseñé acerca de la historia de Naamán. No sé, ¿quién estaba aquí cuando enseñé acerca de Naamán? Si no se acuerdan bien, lo van a aprender otra vez. Así siempre digo, si no saben una historia, un concepto, un término, no tengas vergüenza de decir, ¿sabes qué? No entiendo, no sé. Estamos acá para aprender. La última vez que yo hablé acerca de Naamán, el enfoque de la prédica, más que todo, era acerca de la obediencia a Dios. Era sobre básicamente de que tenemos que confiar. Aun cuando Dios nos manda a hacer cosas raras, Él tiene su plan, y aun cuando no tiene sentido, al final vamos a ver el cumplimiento del plan de Dios. Pero el día de hoy, básicamente, yo quería aprovechar, como saben, la próxima semana vamos a estar de viaje y vamos a hacer bautizos. Quería hacer un enfoque no solamente en Jesús, hemos hablado bastante sobre paralelos de Jesús en el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento al Antiguo, donde hemos visto un evento profético, una persona que es una figura, un patrón profético que vemos en cumplimiento en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo, pero tenemos otra figura, otra historia, que es como otra figura profética, no solamente del bautismo, pero ¿para qué sirve exactamente? Porque el día de hoy tenemos un debate realmente en la iglesia. Porque hay la gente que dicen que el bautismo es absolutamente necesario para la salvación. Y hay otras personas que dicen, no se tiene que bautizar. No se acuerdan de la historia del criminal que estaba crucificado al costado de Jesús. Entonces hay este debate, bueno, ¿sirve, no sirve? ¿Es solo un símbolo? ¿Realmente te salva? Si Dios se mueve, tú tienes que bautizarlo, si no, un demonio le va a llevar. He escuchado un montón de historias así parecidas. Entonces vamos a hablar de la historia de Naamán y vas a ver qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento. Primero, como siempre, les doy un poco de contexto histórico. ¿Quién sabe qué es lepra? La lepra es una enfermedad, en inglés leprosy, y hasta el día de hoy existe. No sé qué es el nombre que traen en español, pero el día de hoy si vas a un médico, te pueden diagnosticar con Hansen's disease. Pero el día de hoy, ahora estamos en el siglo XXI, se puede tratar con pastillas, así de simple. Por eso casi nunca escuchas acerca de la lepra. ¿Alguien acá ha conocido a alguien con lepra? Probablemente no. El día de hoy, yo hice un poco de research en Google y resulta que todavía existe en algunas partes del sub-Sahara África, donde hay mucha pobreza, mucha suciedad, la gente no tiene agua limpia, por ejemplo. En esas comunidades muy raras todavía existe, pero es casi extinto, casi no existe. Pero en la época de la Biblia, este evento pasó más o menos unos 3.000 años atrás, lo tenían la medicina moderna que tenemos el día de hoy. La lepra, el síntoma más fuerte de la lepra es que tu piel se ponía muy pálido, muy blanco. Básicamente en varias partes de la Biblia dice que se ponía blanco como nieve, o se ponía como la piel de un bebé muerto, que había nacido muerto. Muy pálido, entonces básicamente es un virus, eso es lo que es. La lepra es un virus que literalmente te hace pudrir la piel. Te está comiendo empieza con la primera parte de tu piel, eventualmente con el tiempo ese virus llega hasta el hueso. Entonces por eso, por ejemplo, si te metes al Google Imágenes y pones leprosy o lepra en español, vas a ver que la gente hasta está con las manos así porque come el hueso. Hasta pierden dedos, he visto figuras donde pierden la nariz, una oreja, muy terrible. Y es por esa razón, como ese virus existe en la piel, es muy contagiosa. Entonces por eso cuando alguien en la Biblia tenía lepra, tenían que dar una advertencia. No te acerques. En inglés, unclean, no estoy limpio, para que la gente se aparte. Por eso ves, por ejemplo, en las historias de Jesús, que la gente se quedaron asombrados, que mientras que toda la comunidad corría de un hombre que tenía lepra, Jesús fue el único que tenía la autoridad y el poder, siendo Dios, de acercarse, y en lugar que él se contagie con la lepra, esa persona con lepra se contagiaba con su Espíritu Santo y se sanaba. Entonces, en la Biblia tenemos este hombre que se llama Naamán, que él tenía lepra, era el general del ejército de Asiria. El día de hoy tenemos el país Siria, pero en esta época era un imperio y siempre estaban en guerra contra el reino del norte de Israel. Y realmente hasta el día de hoy con ISIS siguen en guerra, si vamos a ser completamente honestos. Pero siempre estaban invadiendo. Y yo creo que fue por el juicio de Dios, porque todos saben el promesa que Dios le dio a Abraham: el que te maldice,
¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando tú tocas al pueblo de Dios? Te viene una maldición. Exacto. Entonces él era el general, él siempre estaba atacando a Israel, entonces Dios le dio esta lepra. Vas a ver muchas veces en la Biblia cuando alguien tiene lepra, casi siempre es el resultado, es una de las consecuencias visibles del pecado. Entonces, obviamente, esta historia, si tiene sus Biblias, está en 2 de Reyes, capítulo 5. Yo no voy a leerlo, simplemente les voy a parafrasear, les voy a contar la historia, pero para que sepan que no les estoy mintiendo, pueden ahí estar buscando en sus Biblias para confirmar. Entonces, la historia realmente empieza con Naamán y su esposa, que está obviamente desesperada, viendo a su esposo así. Eventualmente, ese virus llegaba a los huesos y a los órganos internos y te podía matar. Y no existía remedio. Lo único que podías hacer era taparte, así, con ropas así, y hacer que la gente se aparte de ti, para que al menos no se contagiaba el pueblo con tu enfermedad. Para ti no había esperanza, la única cosa que te podía sanar era Dios, así decirlo. De casualidad, Naamán tuvo una sierva, una niñita israelita que había sido capturado en la guerra, y ella se acordó de que en su país habían profetas. Esta era la época del profeta Eliseo. ¿Quién ha escuchado de Eliseo? Era el discípulo de un profeta un poco más famoso que se llamaba Elías. Al menos quizás has escuchado de Elías. Era el discípulo de Elías, y los que saben la historia, él tomó sobre sí mismo, Dios le dio una doble porción de la unción que tenía Elías. Entonces él siguió el trabajo, pero más fuerte aún. Y si ves sus historias en 2 de Reyes, es increíble lo que Dios hace con él. Pero esta niña israelita, esta judía, se acuerda de que en su pueblo hay este profeta, y Dios ya lo ha usado antes. Entonces le comenta a la esposa de Naamán: mira, yo conozco a alguien en Israel que podría sanar a tu marido. Dice ya, entonces le dice a Naamán: hay alguien que quizás te puede ayudar en Israel. Y no sabemos por qué, pero lo malinterpretó y él envió una carta al rey de Israel, diciendo básicamente: sáname. Y el rey de Israel se enoja y dice: ¿quién soy? ¿Acaso soy Dios que te puede sanar tu lepra? Estás simplemente tratando de causar otro lío conmigo para de nuevo luchar. Hemos estado peleando todos estos años. ¿Cómo me puedes venir con algo así? Todo Israel se enteró de este asunto, básicamente un WhatsApp entre Naamán y el rey de Israel, y se entera Eliseo. Entonces Eliseo le envía un mensaje, un WhatsApp, a Siria, al reino de Asiria. Básicamente le dice: ven, sí hay alguien aquí que te puede sanar. Pero ni siquiera le dice: soy yo. Entonces viene Naamán con su carro, con unos siervos quizás, y él va al sur de Israel, pero esta vez en paz, no con sus armas. Estoy viniendo acá en paz, estoy de visita, por favor no me ataquen. Entonces le guían a la casa de Eliseo. Pero a propósito, Eliseo no está en la casa, está su siervo. Entonces cuando Naamán llega con su carro a la casa, le toca la puerta, contesta al siervo y le dice: estoy acá para ver este profeta, este Eliseo, que me puede sanar. Y el siervo le dice: sí, te he estado esperando. Tengo una instrucción del profeta. Él dice que vayas al río Jordán, que está más o menos por allá, y sumérgete en el agua 7 veces. A la 7ª vez que salgas, estarás sano. Se enoja Naamán, dice: y he venido desde tan lejos hasta acá, ustedes están burlándose de mí, ¿cómo puedo bañarme en un río tan sucio? Tengo ríos muchos mejores, mucho más bonitos en Siria, ¿por qué no lo podía haber hecho desde allá? Cuando me escribieron esa nota diciendo que había alguien que me podía sanar, me hubieras dicho que lo haga ahí. Entonces estaba todo enojado, sube a su carro y estaba al punto de regresar a Siria, enojado y sin esperanza. Pero un soldado que estaba con él piensa un poco y le dice: maestro, antes de que te vayas, por favor, préstame atención. Si este profeta de Dios hubiera dicho que hagas algo difícil para que te sanes, ¿no lo hubieras hecho? Lo piensa y dice: estoy desesperado. Literalmente estoy dispuesto a intentar lo que sea para que me sane esta lepra. Literalmente me está comiendo vivo. Entonces, bueno, este profeta te ha dado una tarea muy fácil. Sumérgete en el agua, lo hace todo el tiempo. ¿Por qué no lo intentas al menos? Si no intentas, de ahí lo puedes matar si quieres, pero intenta por lo menos. Entonces se van al río Jordán. Y hasta el día de hoy existe, pero no sé, hay algunos acá que han ido a Israel. ¿Has visto el río Jordán?
¿Cómo está el agua? ¿Está limpiecito? Es como verde. Está verde, está medio es sucio. Es ugly. Todavía se bautizan ahí. Se bautizan, claro. Pero digo, ¿acaso tú llevarías un vaso de agua y... No. Exacto. No. Entonces ahí está, se saca toda esa ropa que tenía encima y ves este hombre grotesco. Básicamente parecía un zombie este hombre, pobrecito. Su siervo está a una distancia, obviamente, pero dice... Entonces ahí se hace, se mete al río Jordán, cuenta, a ver. Entonces él se sumerge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente 7. Sale y dice que en ese momento, cuando salió del río, la 7ª vez, su piel era como el piel nuevecito de un bebé recién nacido. Literalmente Dios lo llevó desde el inicio, lo restauró la piel y se sanó. Estaba como que, wow, increíble. Entonces él reconoció de que el Dios de Israel, porque mira, estoy segurísimo que todas estas culturas paganas tenían sus dioses, sus ídolos, sus leyendas, sus mitos. Entonces estoy segurísimo que también él había quizás dado una ofrenda en el templo de Rimmon, que era el dios de los asirios, y nada. Él reconoció, no, este Dios, este Yahweh de Israel, del pueblo que he estado atacando, y quizás por esta razón me dio esta lepra, este Dios tuvo misericordia de mí y me sanó. Entonces, nunca de frente se encuentra con Eliseo en este tiempo, pero él dice, wow, este Dios es verdadero. Entonces regresa a Israel, regresa desde el río y al final se encuentra con Eliseo y le trata de ofrecer dinero, oro, ropas hermosas, como una recompensa. Oye, gracias por sanarme. Pero Eliseo reconoce que él tiene una unción que no le pertenecía. Él había pedido específicamente por una doble unción de lo que tenía Elías, que venía directamente de Dios. Entonces le trata de ofrecer todas estas riquezas y lo rechaza y dice, no, mi Dios te sanó, no yo. Lleva tus riquezas. Y mientras que Naamán estaba un poco decepcionado, pero bueno, está feliz, está sano. Entonces está regresando a Siria. Pero el siervo de Eliseo, el que lo había saludado en la puerta, se llama Gehazi. Y este hombre estaba como, oye, eres un tonto que, mira todo lo que te está ofreciendo por su sanidad. ¿Por qué no lo tomas? Entonces, mientras que Eliseo está fuera de la casa, él corre detrás de Naamán. Y Naamán lo ve en su espejo y le dice, es el siervo de Eliseo. Entonces para su carro y le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien con el profeta? Sí, le dice, sí, todo bien. Solo que él acaba de recibir unas visitas y él no tiene como para darles comida ni ropa. ¿Podrías dar algo? Le dice, oye, toma todo. Estaba muy feliz y lo hizo con buena intención, pero este siervo de Eliseo, obviamente, era un egoísta, quería aprovechar, quería tomar el crédito por la unción que no le pertenecía a él ni a Eliseo. Pero ese mismo Espíritu Santo que le dijo a Eliseo que le diera esta instrucción a Naamán, lo seguía a este siervo, a este Gehazi. Entonces Gehazi toma un burro, toma toda la riqueza, toda la ropa, todo el oro, y lo esconde en su casa y después va de regreso a la casa de Eliseo. Eliseo más o menos ahí esperando y le dice, oye, ¿dónde estabas? Y dice, no me fui a ningún lado. Y le dice esto está en la Biblia. ¿No crees que mi espíritu no estaba contigo? Ahora, esa misma letra, esa misma maldición caerá sobre ti y tus descendientes. Gaje se salió del cuarto y su piel dice la Biblia que se puso como nieve. Es scary, como decimos en inglés. Da miedo esa historia. Es el juicio de Dios que puede venir sobre alguien por pecar. Y mira, como les dije, es toda la historia de Naamán. No sé, ¿quién disfruta de esa historia? Es interesante, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto exactamente con el bautizo? Pues sobre el agua. No, es mucho más profundo que eso. Decirle que antes de que yo creo que la razón por la cual Naamán tuvo lepra desde el inicio era porque era el general de los enemigos de Dios. Él estaba tocando, como dice la Biblia, la niña de los ojos de Dios, el pueblo de Israel. Entonces le vino eso como juicio. Este hombre seguro que se arrepintió y él confió de que este Dios de Eliseo, este Dios de Israel, tenía el poder y la misericordia para sanarlo. Y lo hizo.
obedeció al mandato, estaba medio enojado al inicio, pero después se dio cuenta, ¿sabes qué? Fue una tarea fácil. Y al final, por este acto de fe, este acto muy simple de fe, Dios me sanó y me quitó el juicio del pecado. No sé si esto suena algo familiar. Algo muy interesante que dice el Nuevo Testamento. Pueden ir conmigo primero de Pedro, capítulo 3. Porque algo que quizás, no sé si ustedes saben, la palabra bautismo viene del griego bautizo, que literalmente significa sumergirse en el agua. Entonces, esto fue la práctica que existía desde mucho antes de Jesús. Creo que en otro momento mencioné de que en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes estaban siendo ungidos, ordenados para ser sacerdotes, una de las cosas que tenían que hacer era esta cosa que se llama la mikvah. Literalmente era un bautizo, que se sumergía en el agua y era un símbolo de que se estaban quitándose del mundo con el propósito de servir a Dios. Y esa práctica seguía obviamente en lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Y hasta los discípulos de Jesús reconocieron el paralelo, o los paralelos, entre lo que era el mikvah y lo que era el bautismo ahora bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto en Jesucristo, el Mesías. Entonces, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Acá tengo varias versiones, gracias papá por tu Biblia, muy interesante. Acá voy a ver, mira, desde el versículo 21, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Entonces acuérdense de que la lepra en la Biblia fue un símbolo físico, literalmente era un síntoma del juicio de Dios viniendo sobre alguien como consecuencia de sus pecados. Y esto no es la única vez, nada más no es el único ejemplo de esto. Vas a ver varias veces, por ejemplo, en la historia de Moisés, donde su hermana, Miriam, también le cae lepra por juzgar a su hermano, un ungido de Dios. Y hay otros ejemplos así en la Biblia. Entonces, todos los judíos saben la historia de Naamán y reconocieron de que había un poder que purificaba por el Espíritu Santo cuando alguien se hizo el mikvah, lo que ahora conocemos como el bautismo. Pero dice acá que no es un baño, no solamente quitando la suciedad física. Hasta esa misma lepra, que sí era una realidad física, si era una enfermedad, si hubieran ido a un doctor y lo hubieran inspectado, lo hubieran dicho, lo siento, pero tienes lepra. Pero había algo mucho más profundo detrás de eso. Había un propósito mucho más profundo detrás de eso. Era el pecado. Lo que le tenía atado esa lepra era el pecado. Y por obediencia al mandato del profeta de sumergirse en el agua, Dios quitó de la culpa de su pecado y como consecuencia le quitó la lepra de su piel. ¿Entienden? Y ahora el bautismo es así. Nosotros también pecamos. ¿Quién de acá es pecador o pecadora? Yo también. El punto del evangelio, el punto de ser un cristiano no es porque eres una buena persona. Tengo que poner este enfoque y este énfasis una y otra vez. Nadie acá es cristiano porque eres una buena persona. Al contrario, tú vienes a Cristo porque no lo eres. Dios es bueno, nosotros no lo somos, y Él ofrece, como acá dice, por la muerte y la resurrección de Cristo, Él nos ofrece como regalo su justicia. Entonces dice acá que es una petición a Dios. Nosotros confiamos que Dios es misericordioso y que si le pedimos, Él nos va a dar. Es una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, esta historia, como les acabo de decir, esto pasó unos 3000 años atrás. Pero el día de hoy, en el siglo XXI, hasta el día de hoy, dice que ahora este bautismo nos salva. El poder no está en el agua, porque también hay debates entre las iglesias, o tiene que ser en un río. No, tiene que ser en un lago. Si lo haces en una piscina o una tina, no vale. El poder no está en el agua ni en la cantidad de agua. Idealmente deberías sumergirte para tener ese simbolismo de morir con Cristo y resucitar con Él. Pero el poder está en dos cosas:
en el corazón de la persona que se arrepiente y en la palabra. Literalmente, cuando estamos bautizando a alguien, les estamos ungiendo, estamos haciendo, literalmente, como dice el 2 de Corintios, una nueva criatura. Por esa razón, el Padre amó al mundo, dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. Él vio a Dios, el Hijo, para salvarnos, se hizo carne, murió y resucitó, nos ofrece vida eterna, y ahora Dios, el Espíritu Santo, habita en ti. Ahora entiendo por qué exactamente bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Es por esa razón. Porque las tres personas de la Trinidad están involucrados en tu redención y santificación. El Padre te ama, el Hijo te salvó y el Espíritu Santo te está transformando desde adentro hasta afuera. Amén. Entonces, por eso, la primera pregunta siempre, ¿te has arrepentido de tus pecados? Eso es lo primero, porque si tú no arrepientes, Dios, mira, no es que Dios está cerrando de nosotros no nos estamos abriendo a la gracia de Dios. Escuché a alguien que predicaba acerca de esto, es como el sol. ¿A quién acá le gusta broncearse en el verano? Si te quedas en la sombra todo el tiempo, si estás adentro de la casa todo el tiempo, ¿te vas a broncear o no? No. Entonces, cuando tú sales afuera, mira, el sol, mira, como por ejemplo, el día de hoy tenemos un día hermoso, ha salido el sol. Entonces, tenemos la luz del sol, tenemos los rayos y todo eso, que está disponibles para todo el mundo. Para nosotros como seres humanos no hay límite. Oh, no estás tomando mucho sol. No. Cada uno tiene una oportunidad igual de recibir el sol y poder broncearse. Pero si no te expones al sol, si no sales para recibirlo, nunca te va a llegar. No es que mereces broncearte, no lo estás ganando, simplemente te estás exponiendo para recibirlo. Así es la gracia de Dios. Nadie lo gana por ser buena persona. No hay nada que puedes hacer para ganar el favor o la misericordia de Dios. Lo único que sí podemos hacer es que a través del nuevo pacto, Dios nos ha dado las medidas para recibir y para estar abiertos nosotros a la gracia que Dios quiere dar a nosotros. Entonces, este es el modo. Primero dice, cuando Pedro predicó su primer sermón, él dijo, primeramente, arrepiéntense de sus pecados y luego bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que ustedes puedan recibir el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que dice que nos santifica. ¿Quién ha escuchado hablar? Santificar. Es una palabra teológica, quizás algunos no entienden totalmente. Santificar, estamos siendo santos. Estamos en el proceso de ser más y más como Dios. No lo malinterpreten, no estamos siendo Dios. Por ejemplo, en el mormonismo, el propósito de tu salvación es para que algún día tú seas tu propio Dios. Y puedes crear tus propios mundos y todo eso, y puedes gobernar como tú quieras. No. Ninguna persona acá va a ser Dios, pero si tú eres hijo o eres hija, tú vas a parecer más y más como este Padre que te ha adoptado con el Espíritu Santo. Entonces, esa invitación es para cada persona. Hubo un momento, yo confío, si no lo han hecho ahora, hubo un momento que ustedes se arrepintieron de sus pecados, que reconocieron la santidad de Dios, el pecado que estaba en ti, y reconociste que solo Dios era la única esperanza que tenías para vida eterna. Y ahora, como dije antes, creo que, ¿quién acá ya se ha bautizado? Ok, la mayoría. Entonces hay gente que todavía no se van, que recién se van a bautizar. Eso es el propósito. No es solamente un símbolo, es parte de eso. El poder no está en el agua, está en tu corazón. Y le está diciendo, Dios, dame una buena conciencia. Dame tu Espíritu Santo y límpiame, dame un nuevo corazón desde adentro. Dejo todo mi pecado en la cruz. Todo eso, representado en la lepra, todo eso lo dejo en el agua. Dice que, Pablo, por ejemplo, dice que yo he sido crucificado con Cristo. Ahora ya no vivo yo. ¿Quién conoce este versículo? Ahora Cristo vive en mí. Y esta vida que ahora vivo, lo vivo en el nombre del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí.
Entonces, para las personas que nos están viendo a través de Zoom y a través de Facebook Live, esa invitación también está para ustedes. Naamán no hizo nada para merecer la misericordia de Dios. Al contrario, lo que sí hizo era merecer el juicio de Dios, ¿sí o no? Amén. Lo único que él podía hacer era recibir la gracia de Dios. Decir, ¿sabes qué? Solo este Dios me puede ayudar. Mira, incluso el Dios a quien él servía cuando él estaba en Asiria se llamaba Rimón, era el Dios de los asirios, era uno de los dioses de los ríos. Imagínate esto. Entonces, literalmente, él estaba orando a su Dios para que lo sane, que tenía control de los ríos. Entonces, Dios es gracioso a veces, Dios es chistoso. Él usa eso, dice, tu Dios de este río no tiene poder. Pero sabes que si haces lo que yo te mando a hacer, te puedo mandar a cualquier río, hasta el río Jordán, yo sí te puedo sanar. Si tan solo haces este acto de fe. Así de simple. Entonces, por eso, para la gente que están acá en Zoom y en Facebook Live, les invito en este momento también, arrepiéntanse de sus pecados. Es tan simple como estar a solas en tu casa, en tu cuarto, donde seas, y orar y decir, Dios, Señor, ten misericordia de mí, un pecador, una pecadora. ¿Y dónde estás? Empieza a confesar todos los pecados que tú tienes. Quizás no invadiste un país como Israel, pero mientes, faltas de respeto a la gente, dañas, robas. Solo Dios y tú sabes, pero todo eso lo puedes entregar a Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, como dice el Salmo 51. Y límpiame, dame un nuevo corazón. Solo posible por medio de la sangre de Jesús. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó entre los muertos para ofrecerme vida eterna. Y después recíbelo. Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ahora habita en mí. Transforme desde adentro hacia afuera, para incluso mi familia, mis amistades, todos puedan ver tu luz en mí. Yo no soy salvo por obras, yo quiero que tú obres en mí. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por cada persona que nos está viendo acá a través de Zoom y Facebook, de cada persona que está acá en este edificio. Tú eres grande, tú eres misericordioso, eres tan hermoso. ¿Cómo te has revelado una y otra vez? Nunca nos cansamos de escuchar de tu historia. Literalmente en inglés, his story, su historia. De cómo nos salvaste a través de Jesucristo. Somos inspirados por ti y te servimos con placer y amor. Porque tú, dice la Biblia, que nosotros amamos porque tú primero nos amaste. Damos toda la gloria y la honra a Jesucristo. Amén.